mitad querer, mi pagamento está un título más mejor. Mitad trabajar, va flechando tu día más y más pozolento. Pienso que está mejorando. Pienso, vamos a ver. Bueno, Jesucristo nos está dando un testimonio, nos está poniendo arriba los evangelios a ver una manera de vida nueva. Está comenzando. Camina por comprender qué cosa pedimos Dios a nosotros como discípulos de Jesús. Manera de profeta y lectura de Amós. Amós estaba un profeta, pero según nuestra propia lectura, Amós no comprende y con él está un profeta, si está un trabajador de carne y de un grupo de un cos de lo que sí, no sabe qué cosa nos está a pedir Dios a nosotros. Tengo que decirlo en español, qué pena. Muchas veces nosotros no sabemos, ¿sí? O no nos creemos que somos también profetas, así como profetamos. Somos cristianos, pero no está convencido de importancia para nuestra vida da un profeta. Ahora que nos está bautizado, nos está convertido profeta, sacerdote y rey. Profeta no está un venir vidente, no está un venir adivino, no. Profeta está un persona que está parado de realidad aquí, actual, pero en vida, o está mirando qué cosa sucede más después, día mañana, luna, 2 lunas, 3 lunas. No está un adivino, sino el a descubrir qué cosa pasa después. Por ejemplo, si vos pasas tu día, entero día, con una persona que no tiene buena reputación, si tiene un trabajo dudoso, ¿sí? Vos sabes que día de mañana, por fin se acabó y lleva para prisión. No está menester o no necesito ser un profeta para saber eso. El que anda en la miel, algo se le pega. Entonces no es un adivino. El profeta es quien descubre en los acontecimientos diarios lo que sucede y lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Por eso, así como en el Evangelio, voy a seguir hablando en español, así como en el Evangelio, Jesús primero nos llama. Él es el que llama. No somos nosotros por nuestras propias fuerzas quienes salimos y hacemos las cosas como una rueda suelta. ¿Casi vio? No. Es Él quien llama a nosotros. ¿Qué hace Él? Nos invita a vivir con Él. Nos prepara. Nos acompaña. Es como cuando uno entra al seminario. La vocación al sacerdocio, a la religiosa. Jesús llama, vamos, nos preparamos en el seminario, estudiamos, sí, claro, pero vivimos en comunidad, aprendemos a vivir en comunidad. Y después somos enviados. Unos se vinieron para Curazao, otros están allá mismo en Colombia, otros están en Europa y así por el mundo. Así es como hace Dios en nuestra vida. ¿Es solamente para ustedes los sacerdotes? No, es para todos nosotros.
somos llamados, escogidos, elegidos para continuar con el trabajo de Cristo en la tierra. ¿De qué? De trabajar para el reino de Dios. ¿Cómo se trabaja? Con el testimonio. Eso es lo más importante, el testimonio. Si yo me paro, yo siempre lo digo, y no me canso de decir, si yo me paro aquí a decirles cosas muy bonitas, ay, como habla el pastor de bonito, y cuando sale de aquí sale regañando a la gente, chao, adiós, adiós, y no saluda a nadie, el testimonio. Confiésese, y yo no me confieso. Den el diezmo, y me duele sacar 10 florines del bolsillo. No hay testimonio. No hablen de nadie y me mantengo metido en medio de todo el mundo. No. Testimonio. Es el testimonio tanto para mí como para ustedes como cristianos. Entonces hoy Jesús nos manda a llevar su mensaje, su evangelio, pero también nos da otra pista, nos dice: para ser evangelizadores no necesitan llevar muchas cosas. Él dice: ve nomás con un garrote, un paño nomás, unos zapatos, sandalias y listo. Además, no lleven plata, para decirnos que las cosas materiales no es lo importante, que para evangelizar no se necesita mucho dinero ni muchas cosas. No, para evangelizar se hace desde lo más sencillo, desde lo más sencillo, desde lo más humilde. ¿Cuántas personas en la vida nos evangelizan a nosotros con una enfermedad? Padre, ¿cómo así? Sí. Cuando uno acepta los designios de Dios en nuestra vida, cuando aceptamos las cosas que nos van llegando, ¿sí? Por el deterioro de nuestro cuerpo, de nuestra salud, cuando van llegando las enfermedades y las aceptamos con amor, es una manera de evangelizar. Yo recuerdo que cuando yo me cloné todo el lado izquierdo, todo, desde la cadera hasta la punta de los pies, todo, y yo no podía caminar durante un año. Mi tía, una viejita ya, me decía, y le decía, me duele mucho porque yo no me podía parar ni sentar. Y ella me decía: ofrézcale ese dolor a Cristo, ofrézcale eso que siente a Cristo, y verá que las cosas cambian. Y es verdad. Cuando yo siento el dolor, cuando la tristeza llega a mi alma, cuando las circunstancias de la vida pareciera que se nos van cerrando, pero yo me encuentro con Cristo y le ofrezco todas esas cosas que van llegando, la vida es más llevadera. ¿Se va el dolor? No, pero es más llevadera, es de una forma más sencilla. Por eso nosotros como profetas tenemos que aprender a mirar y desvelar las situaciones que Dios nos va poniendo en nuestra vida. Quizás muchos de ustedes ahora están preocupados. ¿Qué va a pasar mañana? Si tengo trabajo o no tengo trabajo, si tengo una persona enferma, si mi hijo no quiere, bueno, en fin, las situaciones de la vida son las preocupaciones normales. Pues esas preocupaciones que tenemos, entreguémosela a Dios. No quiere decir que nos quedemos cruzados, no, pero Él nos va a dar la lucecita para ir saliendo poco a poco de todas las dificultades que hay en nuestra vida. Y no necesitamos ser adivinos, sino estar aterrizados, decía un padre, con los pies en la tierra, mirando hacia el cielo. Así es, aterrizados en la tierra, pero queriendo ir hacia allá. ¿Y cuál es esa hacia allá? La ciudad celestial. ¿Cuál es? El cielo. ¿Para qué? Para encontrarnos con Cristo
el día de mañana y poder decirle: Señor, como los profetas, yo llevé el Evangelio a quien más lo necesitara, anuncié y denuncié, y como los apóstoles salí libre de todo, salí sencillamente a llevar tu mensaje a través del testimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.